Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la hemorragia de vías digestivas, un tema que es muy frecuente en la consulta de urgencias. Inicialmente vamos a hablar sobre la hemorragia de vías digestivas altas. En cuanto a la definición, es una pérdida de sangre provocada por una lesión localizada antes del ángulo de Treitz. Entonces va a estar a nivel del esófago, del estómago y del duodeno. Recordemos que el ligamento de Treitz es una estructura, en realidad músculo ligamentosa, que se dirige desde el pilar del diafragmático derecho del esófago hasta la unión duodeno-yeyunal. En cuanto, en cuanto a la etiología, tenemos varias clasificaciones: erosiva, hipertensiva, vascular, puede ser por malignidad, tumores, Mallory Weiss y otras causas. En la erosiva tenemos que la úlcera relacionada, que pueden estar relacionadas con Helicobacter pylori, con AINES, estrés, aumento de la acidez gástrica, como en el caso del síndrome de Zollinger-Ellison, que es una neoplasia productor de gastrina, y ya sabemos que la gastrina va a aumentar el ácido clorhídrico y por ende pues la acidez. La hemorragia de vías digestivas alta es la complicación más frecuente de la úlcera péptica. Las úlceras pépticas pueden ser gástricas o duodenales. Las gástricas tienden a sangrar más que las duodenales, pero las duodenales son más frecuentes. Entonces la causa más frecuente de hemorragia de vías digestivas alta va a ser la duodenal. Otras causas son la esofagitis, porque puede ser por reflujo, medicamentos, infecciones como cándida, la gastritis o adenitis, que va a estar relacionadas con anticoagulación o comorbilidades concomitantes. Dentro de las hipertensivas tenemos las varices esofágicas, la gastropatía portal hipertensiva, la vascular tenemos las angiodisplasias, que son anormalidades vasculares, y la lesión de Dieulafoy, que es una presencia de una arteria de gran calibre que se va a encontrar en la submucosa. Generalmente va a estar en la submucosa del estómago, y cuando se hace endoscopia, la imagen típica es un vaso con sangrado a chorro pulsátil a través de un defecto de mucosa de aspecto normal. Esta otra causa es el desgarro de Mallory Weiss, que es un desgarro de la mucosa esofágica por un aumento de la presión esofágica. Usualmente se relaciona con hiperemesis, entonces el paciente va a tener muchas ahorcadas. Esto aumenta la presión y esto provoca el desgarro. Normalmente el desgarro es de la unión gastroesofágica. Otras causas está la úlcera de Cameron. La úlcera de Cameron son úlceras lineales que van a estar localizadas a nivel de las hernias diatales, o que se relacionan con pacientes que sufren de hernias diatales. Está la fístula aortoentérica, un cuerpo extraño, y la hemobilia, que es un sangrado a nivel de tracto biliar. La causa más habitual está relacionada con historia reciente de instrumentación o daño traumático sobre el parénquima hepático y o biliar. Bueno, dentro de la clínica de la hemorragia de vías digestivas está la hematemesis. La hematemesis es un vómito de sangre fresca con coágulo. Está el vómito en cuncho de café o en pozos de café, que se van a ver como restos hemáticos oscuros. Están las melenas, que son heces blandas, negras, brillantes y malolientas. El color de las melenas va a ser totalmente negro. Y la hematoquesia, que en menor frecuencia se va a ver, pero puede indicar que también es una hemorragia de vías digestivas altas, y es la salida de sangre fresca o de color rojo oscuro por el ano, que va a estar acompañada pues con las heces. Como dije, la hematoquesia normalmente es una manifestación más típica de la hemorragia de vías digestivas baja, pero puede ser una manifestación de una hemorragia de vías digestivas alta masiva asociada a un tránsito intestinal rápido. Cuando un paciente te llega con hemorragia de vías digestivas, hay unos scores de riesgo que puedes calcular, que son el score, que son preendoscópicos o posendoscópicos. Dentro del preendoscópico tenemos el Glasgow Blackford, el ROCAL y el IMS65. De todos estos tres, el Blackford es superior para predecir mortalidad y necesidad de endoscopia. Digamos que cuando te tienes un Glasgow menor o igual a 1, es un bajo riesgo y el paciente se puede manejar de manera ambulatoria. Pero si el puntaje es mayor o igual a 7, es un puntaje de alto riesgo.
Dentro de los endoscópicos tenemos el ROCAL, que si es menor de 2 es de bajo riesgo y mayor de 5 es un paciente de alto riesgo. Entonces te llega el paciente con hemorragia de vías digestivas altas con la clínica que ya mencionamos anteriormente. Entonces, primero definir si un paciente está inestable o estable. La inestabilidad pues te la va a dar la presión arterial, si está hipotenso con una presión arterial sistólica menor de 90, una media menor de 65, si el paciente está con dificultad respiratoria, si el paciente está desaturado, con dolor torácico, todos esos van a ser signos de inestabilidad y es un paciente que se va a tener que reanimar con líquidos endovenosos. Se puede dar un bolo inicial de cristaloide de 500 cc y continuar según la condición y comorbilidades del paciente. Mirar a ver si hay necesidad de intubación. Entonces, si el paciente está con alteración del estado de conciencia o el Glasgow que lo indique, si está con hematemesis severa o falla ventilatoria, pues son indicaciones de que hay que intubar y estabilizar al paciente. Listo, el paciente estable, entonces es un paciente que le vamos a hacer el score de Blatchford y si da mayor de 1 lo vamos a ingresar. ¿Para qué? Para tomarle paraclínicos. Entonces el paraclínico, dentro de los paraclínicos vamos a tomarle hemograma, hemoclasificación pues si no sabemos el tipo de sangre, función renal, hepático, lactato, tiempos de coagulación, electrolitos y pues también se podría tomar unos gases arteriales. Se va a pedir una endoscopia dentro de las primeras 24 horas. Vamos a mirar los medicamentos que le vamos a poner, si hay necesidad de transfusión y corrección de otros trastornos. Entonces los medicamentos que le vamos a poner al paciente que llegue con hemorragia de vías digestivas altas. Esto es igual tanto para el paciente que está estable o inestable. Entonces van a ser los antiácidos, están los IVP, omeprazol, esomeprazol. Se va a poner en un bolo inicial de 80 miligramos endovenoso y se va a continuar una infusión de 8 cc por hora por 72 horas. Bueno, y los proquinéticos, dentro de los proquinéticos tenemos la eritromicina, que se va a dar 3 miligramos por kilo IV en infusión de 20 a 30 minutos y se va a dar 30 a 90 minutos antes de la endoscopia. Entonces, algo que voy a decir es que el IVP, el omeprazol, se va a dejar en infusión continua por 72 horas si el paciente tiene alto riesgo de recidiva de sangrado, de resangrar. Y eso lo sabemos con la clasificación de Forres que vamos a hablar adelante. Y si no, pues se puede continuar en vía oral, 20 miligramos por hora de 20 miligramos cada 24 horas. En cuanto a la transfusión, entonces, en cuanto a la transfusión de glóbulos rojos, tenemos un paciente que lo vamos a transfundir cuando la hemoglobina está menor de 7 o la hemoglobina menor de 9 en pacientes con infartos, cardiopatía o que esté con sangrados continuos. Las plaquetas, si son menor de 20.000 o si son menor de 50.000, el paciente tiene sangrado activo, se le puede transfundir un pool de plaquetas. En caso de que el paciente esté con coagulopatía, entonces vamos a transfundir plasma fresco normal. Si es un paciente inestable, se prefiere el complejo protrombínico. Entonces, si el NR es mayor de 2, plasma fresco normal. Y en todo paciente que se haya transfundido más de 4 unidades de glóbulos rojos, también se va a transfundir plasma fresco normal. Bueno, la endoscopia va a ser el estudio de elección por ser diagnóstico y terapéutico. Es el estudio de elección y es el que vamos a hacer en las primeras 24 horas. Sin embargo, si el Blatchford que ya se había calculado es mayor de 7, preferiblemente realizar en las primeras 12 horas. Entonces, cuando se hace la endoscopia, como la úlcera péptica, la enfermedad más frecuente por sangrado, entonces va a haber una clasificación que es la clasificación de Forres y va a dar según de esto, si es alto riesgo de recidiva o bajo riesgo de recidiva. Entonces, Forres 1A es un sangrado activo arterial en forma de jet o de chorro. El porcentaje de recidiva es del 90%. 1B es el sangrado en forma resumante o en sábana, o pues como también se dice en otras descripciones, sangrado babiante. El 2A es un vaso visible
y el 2B es un coágulo fresco adherido. Todos estos tienen alto riesgo de recidiva. Y ya bajo riesgo de recidiva tenemos el 2C, que es un coágulo con puntos de hematina, y el 3 ya es una lesión de base limpia cubierta de fibrina. Entonces esta es la clasificación de Forres que nos va a dar la endoscopia y dependiendo de eso vamos a tratarlo. Entonces el manejo es que tiene alto riesgo de resangrado, son los Forres 1A, 1B, 2A y 2, hasta 2B. El manejo va a ser endoscópico y se prefiere manejo combinado con epinefrina, clips, con epinefrina y puede ser más clip, termocoagulación o agentes esclerosantes. Eso ya depende del gastro que está haciendo la endoscopia. Y bajo riesgo de resangrado, que es Forres 2C y 3, se va a hacer alta temprana. Otras técnicas que hay es la cirugía y la arteriografía. La cirugía se va a reservar para los pacientes en los que hay fallo en el control endoscópico. Si un paciente se intenta hacer endoscopia, o sea, se hace endoscopia y no se intenta manejar el sangrado, se puede hacer una segunda endoscopia. Pero ya más de 2 intentos endoscópicos, pues se va a mirar la cirugía. Si está inestable o si lleva más de 6 transfusiones en 24 horas. Otra alternativa es la arteriografía, que son pacientes con hemorragia masiva y especialmente pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, es para embolizar la arteria pues que está provocando el sangrado. En cuanto a la prevención, o sea, prevención de nueva hemorragia, lo que se ha visto principalmente es el manejo con inhibidores de la bomba de protones. Se puede dar omeprazol por 4 a 8 semanas y la erradicación del Helicobacter pylori. Ahora vamos a hablar sobre la hemorragia de vías digestivas bajas. La definición de la hemorragia de vías digestivas bajas es una hemorragia que se origina en el tubo digestivo distal y queda al alcance de un colonoscopio, entonces que se va a orinar en ano, recto, colon, ciego e ilion terminal. Dentro de las causas tenemos que hay causas anatómicas, inflamatorias, vascular y pues neoplasia. En general la causa más común son los divertículos. En ancianos vamos a encontrar también como causa común las angiodisplasias y en los jóvenes los hemorroides. Se ha visto que dentro de las hemorragias que requieren ingresos hospitalarios, las causas más frecuentes son de origen diverticular. Las de origen diverticular van a ser de un sangrado arterial, por lo que puede llegar a ser masivo, y las angiodisplasias que van a generar un sangrado que es episódico y que además de eso es indoloro. ¿Listo? También puede haber sangrado pospolipectomía o isquemia intestinal. Por colitis isquémica también puede haber una hemorragia de vías digestivas bajas. Y en jóvenes, la causa más frecuente de hemorragia digestiva bajas grave es la enfermedad inflamatoria intestinal y las colitis infecciosas. Dentro de la clínica tenemos que vamos a encontrar un paciente con hematoquesia, que fue algo que ya definimos, la rectorragia, que ya es sangre de color rojo vivo que recubre las heces o aparece tras la defecación de heces de aspecto normal. Van a aparecer característicamente al final de la deposición y pueden también, como cuando el paciente se limpia, pues aparecer el sangrado ahí. ¿Listo? Y están pues las melenas. Entonces, en general, cuando tenemos un sangrado más rutilante, suele indicar sangrado del colon izquierdo o a nivel rectal. Y la hematoclesia, incluso las melenas, suele indicarte un sangrado del lado derecho. Según la etiología, pues van a haber síntomas acompañantes como un síndrome constitucional en caso de que la causa sea un tumor, diarrea en caso de que sea una colitis infecciosa o una enfermedad inflamatoria intestinal y pues dolor abdominal que también puede estar relacionado con una enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de las medidas iniciales, entonces hay que hacer una buena anamnesis, preguntarle al paciente sobre los medicamentos que está tomando, entonces AINES, anticoagulantes, antiagregantes, si tiene síntomas anales, si tiene dolor abdominal, síndrome constitucional, cambio de ritmo intestinal, porque eso nos va a aproximar pues a las causas más frecuentes que ya vimos anteriormente. En el examen físico hay que mirar el estado hemodinámico, entonces
Paciente con taquicardia va a tener un estado leve, moderada si tiene hipotensión ortostática, ya que esté severa, es una hipotensión en reposo, un paciente que ya que está inestable. Siempre realizar el tacto rectal y los paraclínicos que le vamos a solicitar van a ser iguales al paciente que tiene con una hemorragia de vías digestivas altas, haciendo énfasis en que no puede faltar su hemograma, su perfil hepático, renal y sus tiempos de coagulación. Entonces, tú tienes un paciente con hemorragia de vías digestivas bajas porque ya tiene los síntomas que hablamos anteriormente, porque tiene los factores de riesgo o los síntomas pues ya mencionados. Primero hay que definir si un paciente está estable o inestable. Está inestable y ya tiene un sangrado profuso. Es un paciente que inicialmente vamos a descartar una hemorragia de vías digestivas altas con una endoscopia de vías digestivas. Ya si la endoscopia sale negativa y sigue con sangrado activo, vamos a hacerle un angiotac. Y si el angiotac muestra algo, se va a hacer una arteriografía. Pero si definitivamente hicimos angiotac y el angiotac salió negativo y sigue con sangrado, entonces es un paciente que se va a ir a cirugía como tal. Listo. Ya el paciente estable, entonces vamos a estadificar el riesgo con él. Bueno, es un paciente que está con hemorragia de vías digestivas, tú lo ves que no tiene ningún síntoma de inestabilidad. Podemos calcular el índice de choque, que es la tensión arterial sistólica sobre la frecuencia cardíaca. Y si es mayor de 1, va a necesitar de un estudio intrahospitalario con TAC de abdomen seguido de una colonoscopia. Si el índice es menor de 1, entonces vamos a hacer un score, que es el score de Oakland. Y este es un score que nos va a permitir definir qué paciente necesita o no colonoscopia intrahospitalaria. Listo, si es menor o igual a 8, nos permite hacer un egreso seguro con una sensibilidad superior al 95%. Entonces, otras medidas que vamos a hacer es determinar la necesidad de transfusión, como pues ya lo habíamos hablado anteriormente. Si tiene una hemoglobina menor de 7 se transfunde, o menor de 9 si es un paciente con alguna enfermedad pues cardíaca, o si continúa con sangrado. ¿Listo? Manejo de si está sobreanticoagulado, entonces digamos si el paciente viene con anticoagulantes, entonces si es con warfarina se debe corregir la coagulopatía. En caso de que necesite vitamina K, pues se le pone. Y si son los nuevos anticoagulantes orales, pues se deben suspender. ¿Listo? Si el paciente viene con aspirina y si es por prevención secundaria, no se suspende. Y si se retira, se debe reiniciar antes de los 5 días. Y si viene con antiagregación dual, se puede suspender el clopidogrel. Si el paciente viene con aspirina por prevención primaria, la idea es que se pueda suspender la aspirina. Entonces, un paciente que tiene un INR mayor de 2.5 indica que hay que iniciarle vitamina K también. Ya cuando tenemos el paciente, el estudio de elección va a ser la colonoscopia, va a permitir diagnóstico y va a permitir tratamiento. A diferencia de la endoscopia de vías digestivas altas, esta no requiere ser tan temprana, se puede hacer entre las primeras 24 a 96 horas sin aumentar la tasa de eventos adversos. Y se prefiere realizar una preparación oral con el polietilenglicol. Si el paciente no tolera el PEC por vía oral, se puede considerar poner una sonda nasogástrica y un antiemético. En resumen de la hemorragia de vías digestivas altas, tenemos un paciente con rectorragia o hematoquesia. Entonces vamos a hacerle una anamnesis, historia clínica, examen físico, puntajes de riesgo, el índice de choque y el score de Oakland. Entonces, como ya lo habíamos dicho, el paciente inestable y está con sangrado profuso, ese paciente primero inicialmente hacer una endoscopia de digestivas altas. Si sale negativa y sigue con sangrado activo, entonces angiotac, y en caso de que se encuentre sangrado, arteriografía. Pero si no se encuentra sangrado, pero si no se encuentra nada en el angiotac y el paciente sigue sangrando y está inestable y todo, pues ya toca llevarlo a cirugía. ¿Listo?
Si ya, bueno, es un paciente que el angiotac le salió negativo, pero ya se dio el sangrado, se puede considerar hacer otros estudios. El paciente estable, entonces se va a hacer una preparación de la colonoscopia con PEC y se va a hacer la colonoscopia. En caso de salga positivo, se va a hacer tratamiento específico. Pero si la colonoscopia salió negativa y sigue con sangrado antiguo, entonces se va a hacer el angiotac. Y ya dependiendo de lo que dé el angiotac, pues se hace la arteriografía o se hacen otros estudios también.